tema tan sencillo y tan complejo a la vez, ¿vale? ¿Por qué sencillo y por qué complejo? Bueno, sencillo porque cuando se estudia bíblicamente es sencillo, pero a veces se complica un poco porque los escatólogos o conferenciantes o predicadores de la escatología paranoica, la escatología fantasiosa que predomina en las iglesias hoy en día, han confundido a la gente de una manera impresionante, metiéndoles en su cabecita historias fantásticas sobre Apocalipsis, sobre Daniel, sobre el anticristo, y los hermanos están súper confundidos. Entonces, si bien estos temas no son difíciles, porque están claramente explicados en la palabra de Dios, pero como profesor me encuentro con una confusión, con una pared a veces en mis oyentes. Entonces tengo que al mismo tiempo estar explicando la escritura, que es tan sencilla, pero al mismo tiempo tengo que estar explicando o contrarrestando los errores que se han inculcado. ¿Te das cuenta? Entonces es un doble trabajo. Por un lado tengo que explicar la palabra de Dios como está en la palabra de Dios, pero por otro lado tengo que estar explicando y ayudando a los hermanos a sacarlos de la confusión, de la Babilonia, en que los escatólogos de la ficción, los escatólogos fantasiosos, los escatólogos hollywoodenses, paranoicos y conspiranoicos han infiltrado en la iglesia. Entonces, es doble trabajo, doble trabajo. Yo les he dicho a muchos de ustedes que la palabra de Dios profetiza una guerra. A ver, profetiza varias cosas que van a suceder simultáneamente. Yo lamentablemente ahora no tengo el gráfico de los eventos finales. Prometo, háganme acordar en la semana, a los que se acuerden, háganme acordar en la semana, en la próxima lectio, mostrar acá un gráfico que tengo sobre los eventos finales para que vean un orden ustedes de qué cosas van a suceder antes de la venida de Cristo. Lo tengo en un gráfico eso escrito, porque tienen que ocurrir varios eventos. Y uno de esos eventos tiene que ver con una guerra, una confrontación teológica, espiritual y teológica en el tiempo del fin. Entonces, no solamente los hijos de Dios fieles, que estén en pie ante la segunda venida de Cristo, no solamente tendremos que enfrentar fuerzas espirituales, sino que también tenemos que asumir un enfrentamiento teológico. Y por una parte, tendremos que reexplicar la Biblia al mundo cristiano confundido respecto a los eventos finales, sino que más encima tendremos que contrarrestar, hacer un trabajo apologético con los que están engañados, con los que están confundidos, ¿verdad? Entonces, hoy en día no se necesita las lenguas, no se necesita el don de sanidades, no se necesita eso. Hoy se necesita el don de la enseñanza. El don de la enseñanza se necesita hoy día. Roguemos al Señor que Él nos pueda usar como instrumentos pedagógicos, docentes, para enseñar, para explicar la escritura, porque hay un déficit, hay una crisis hermenéutica en la iglesia. ¿Cómo vamos a aportar, cómo vamos a ayudar a solucionar esa crisis si nosotros mismos no estamos preparados hermenéuticamente, teológicamente, para explicar y exponer seriamente, profesionalmente, responsablemente la Sagrada Escritura? ¿Ya? Es escaso, sí, es escaso. Es escaso. Mira, yo tendría muchas cosas que decir, pero ya de a poquitito me iré atreviendo a decirlas, porque la iglesia cristiana está pasando por una etapa bastante triste, en realidad, desde el punto de vista espiritual, moral, teológico, muy mal. Y tengo la esperanza que Dios va a poner todo en orden. Tengo la esperanza, ¿vale? Bien, oremos entonces, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque nos permites nuevamente reunirnos como iglesia, como hermanos, como clase. Gracias, Padre, porque tú me ayudas a poder estar aquí presente y también a mis hermanos, a mis alumnos aquí presentes. Te ruego que nos acompañes, que nos protejas, que nos asesores, que nos ilumines. Te ruego, Señor, que envíes poderosamente un bautismo del Espíritu Santo para capacitarnos, para poder ejercer nuestros ministerios en los dones que tú nos has dado para el servicio, para ministrar, para no ser servidos, sino para servir.
Te ruego por aquellos que estarán en esta transmisión, que puedan verse grandemente bendecidos con la información que aquí se comparta. Ayúdame a poder analizar, comentar los textos bíblicos de la manera más sencilla. Que tu Espíritu Santo pueda tocar mis labios para poder transmitir la verdad de lo que el autor bíblico está expresando. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Por aquí, Michel Bustamante, profesor, y el don de la enseñanza hoy en estos tiempos es escaso, es muy escaso. Es muy escaso. El don de la enseñanza es legítimo, porque acuérdate que hemos estudiado, bueno, yo en realidad la mayoría, todos los que están acá han sido o son alumnos míos, así que más o menos saben más o menos lo que yo enseño y lo que siempre, los consejos que siempre doy. El diablo está falsificando los dones del Espíritu, hay que decirlo y lo está haciendo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y la iglesia en su mayoría no está discerniendo eso, no tiene la capacidad de discernir, y a mí no me digan que no. A mí no me digan que no, llevo 25 años en el circo, así que a mí no me digan que no, ¿vale? Así que cuidadito con lo que... ¡Ay, está atacando a los pentecostales! ¡Ay, está atacando! ¿Qué se cree este hermano? No. Seamos objetivos. Yo no soy enemigo de ninguna congregación, al contrario, quiero servir a todas, quiero serles útil a todas. Pero hay cosas que hay que decir. Y en este momento la iglesia está en una ceguera, en una ignorancia, en un analfabetismo teológico, y hay que ayudar a sacarla de ahí. Pero es muy difícil sacar a la iglesia de esta condición cuando el liderazgo egoísta, envidioso y analfabeto son los principales tapones para que uno pueda llegar a las iglesias, ¿vale? Primero porque los líderes no invitan a los profesores, ¿verdad? No los invitan, no quieren que nadie le haga sombra, ¿verdad? No quieren descubrir que han estado años predicando mentiras en sus congregaciones o imprecisiones. Entonces, Dios va a tener que hacer un movimiento donde la luz de la sana doctrina entre en las congregaciones, saltándose al liderazgo, porque el liderazgo es el principal obstáculo para que mucha luz llegue a la gente. Si la correcta luz o el correcto entendimiento de la palabra de Dios no llega a las congregaciones, es porque el liderazgo se opone, es porque el liderazgo es el principal obstáculo. Así que hay de aquellos porque van a tener que rendir cuentas a Dios por esa actitud farisaica. Acuérdense que los fariseos solamente andaban obstaculizando y obstruyendo la obra del Señor Jesús. No querían que el Señor Jesús los descubriera. Y no es que el Señor Jesús andaba denunciando, no, el Señor Jesús no andaba denunciando, no, simplemente el Señor Jesús enseñaba la verdad como era, y eso ponía en contraste la mentira, descubría la mentira por contraste, no porque necesariamente andaba denunciando. Entonces, hoy está pasando ese fenómeno igual que los días bíblicos. El liderazgo, ya sea por ignorancia o adrede, está taponeando, está obstruyendo la entrada de la luz a las congregaciones. Entonces, las congregaciones tienen que creer lo que el líder dice, lo que el dogma dice, lo que la iglesia dice, lo que la denominación dice, y no les dan la oportunidad de abrirse a nuevos planteamientos, a nuevas investigaciones, a un estudio libre de la palabra de Dios. Hoy en día no hay libertad religiosa en las congregaciones. La libertad religiosa está fuera de las congregaciones. Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque esto está quedando grabado. La libertad religiosa no existe dentro de las congregaciones. Usted tiene que pensar como piensa la denominación. Si usted se atreve a opinar algo distinto, va a tener problemas. Le van a quitar el púlpito, le van a quitar los cargos, no lo van a tomar en cuenta, no lo van a invitar, lo van a decir que se salga de la congregación, que se vaya, que se retire, que se busque otro lugar. Eso lo van a decir. Usted tiene que andar como anda la congregación. Entonces, dentro de las congregaciones no hay libertad religiosa. A mí no me venga con ese cuento.
¿vale? He participado en reuniones ecuménicas, he estado en distintos tipos de reuniones durante todo mi durante toda mi carrera, así que a mí no me van a decir que no, ¿vale? Hay que andar a la pinta de la congregación y usted no tiene libertad de opinar dentro de las congregaciones. Usted pierde su libertad. Ese es el problema de las iglesias actuales, que usted cuando se bautiza y se hace miembro de una congregación, usted pierde su libertad religiosa. Eso hay que decirlo, ¿vale? Usted puede opinar en tanto y en cuanto esté en armonía con lo que se profesa en esa congregación. Si usted aprende algo teológicamente, bíblicamente, usted aprende algo y lo va a compartir en su congregación, va a tener problemas. Va a tener problemas. Así que si usted quiere conservar su libertad religiosa, tiene dos caminos. O está en su congregación y está mudo, o mejor se sale y vive su vida cristiana en libertad, reuniéndose con hermanos en hogares, de vez en cuando va a alguna congregación, ¿verdad? Pero nada más, sin comprometerse más allá, ¿vale? Es mi comentario franco y sincero, ¿vale? Bien, pues vamos rápidamente entonces a la palabra de Dios. ¿Alguien se acuerda en qué texto, en qué análisis bíblico quedamos en la clase anterior? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver cómo están los estudiantes. ¿Se acuerdan en qué quedamos, qué hablamos la última vez? ¿Ah? ¿Se acuerdan? A ver si alguien habiloso acá por el chat me recuerda qué hablamos en la clase anterior, qué analizamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Cualquier texto que se acuerden ustedes, no hay problema. Compartan en el chat, tengan la libertad de usar el chat, no se preocupen. Bien. ¿Se acuerdan ustedes que le estuve mencionando Mateo 24? Una de las grandes advertencias del Señor Jesús ahí en Mateo 24, 4. Mateo 24, 4, cuando el Señor Jesús dijo, respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe. Y luego el 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos. Y se acuerdan que también dijimos que ¿cuánto es muchos? ¿Se acuerdan de esa pregunta que les hice? Acuérdense del lecto anterior. ¿Cuánto es muchos? Y fuimos a Apocalipsis 12, ¿se acuerdan? Y fue echado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, el cual engaña al mundo entero, dice. Engaña al mundo entero. El gran enemigo actualmente, Satanás, engaña al mundo entero. Eso es una realidad. Es cosa de salir a la calle. Es cosa de darse una vuelta por el centro de la ciudad para darse cuenta cómo el diablo engaña al mundo entero. El tema es que no vaya a ser que la iglesia también esté engañada y los integrantes de la iglesia también estén engañados, que es el propósito de Satanás. Y el mismo Señor Jesús advirtió respecto a eso, ¿vale? En el versículo 23, Mateo 24, 23, Mateo 24, 23, dice, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Vale? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿y qué harán? ¿Qué potestad tendrán de hacer? Harán grandes señales. ¿Se acuerdan que hablamos de eso también? Alguien me preguntó por ahí los prodigios. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, al mundo ya lo tiene. Apocalipsis dice, engaña al mundo entero. Ya los tiene en el bolsillo. No hay problema con eso. El esfuerzo que lo lleva incluso a hacer señales y prodigios está destinado a embaucar a los escogidos. A los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos?
Bueno, los que estamos acá en este momento conectados somos los escogidos, ¿vale? Somos los escogidos. Y somos escogidos que estamos caminando, estamos perseverando en la fe. Bueno, en ese trayecto, Satanás nos quiere hacer caer, porque se puede caer, se puede renunciar a Cristo, sí, se puede renunciar a Cristo, ¿vale? Porque Él lo intenta hacer caer. ¿Para qué nos va a intentar hacer caer si no podemos caer? No sé si me entiende la paradoja, ¿vale? Porque hay algunos que dicen que cuando ya hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya no lo podemos dejar. Ya no lo podemos dejar. ¿Cómo que no lo podemos dejar? ¿Y si yo no quiero seguir a Cristo? ¿Y si me aburro? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Vale? Y además que Satanás justamente busca hacer caer o engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿han aparecido sujetos diciendo que son el Cristo aquí en la tierra? ¿Han aparecido? Sí, han aparecido. Pero los escogidos fácilmente, y no hay que ser teólogo para eso, ni haber estudiado en Veritas Dei, para darse cuenta que son falsos cristos. Si un sujeto se disfraza con una túnica y se pone pelo largo y se pone barba y dice que es Cristo, fácilmente, y no hay que ser experto en la escritura, obviamente nos vamos a dar cuenta que es un estafador, que es un embaucador, que es un timador, que es un sinvergüenza, es un loco, una persona mentalmente desequilibrada que se disfraza como supuestamente era Cristo y comienza a reunir gente por aquí y por allá en algunas partes del planeta y fácilmente nos damos cuenta. Así que parece que ese engaño no funciona mucho para los que son escogidos, para los cristianos. ¿Qué tipo de engaño, qué tipo de falsificación sí podría convencer a un cristiano? ¿Se han hecho la pregunta? Porque acá dice el Señor Jesús, Mateo 24, 23, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo. Si hoy, si hoy por las noticias anunciaran que Cristo apareció allá en cerca de Peumo, región de O'Higgins, y que hay una persona que dice que es Cristo y está sanando y está predicando y se pone una túnica y barba y pelito largo, ¿verdad? Bueno, yo no creo que ustedes vayan a verlo, ¿verdad? Bueno, quizás irían por curiosidad, ¿verdad? Aunque el mandato bíblico es que no vayan. Pero sabemos que eso es mentira, sabemos que eso no es verdad, sabemos que eso es una impostura, sabemos que es una estafa. Sin embargo, ¿qué sucede si estas apariciones van acompañadas de grandes señales y prodigios? De tal manera que convenza a los mismos que conocen la Biblia. Quiero proponerles lo siguiente. El nivel de tiniebla espiritual en la cual está la iglesia actualmente, ¿vale? Entiéndase, crisis hermenéutica, crisis escatológica. Porque, a ver, el enemigo ha introducido una falsa idea de la segunda venida de Cristo en el mundo cristiano. Ha introducido una falsa idea de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Y en ese sentido, el enemigo se va a aprovechar. En ese sentido, el enemigo se va a aprovechar. Y va a aprovecharse efectivamente de esa ignorancia, de esa tiniebla, ¿vale? De esa ignorancia y de esa tiniebla. El cristiano
que no tenga claro los eventos de los últimos días, no tenga claro sobre todo el tema de la segunda venida de Cristo, será engañado por estos Cristos. Y mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, no está hablando necesariamente de desequilibrados mentales que se van a disfrazar de Cristo. No necesariamente está hablando de eso, de ese tipo. Quiero que lo sepan. Porque como ya dije, eso es fácil de descubrir. No nos vamos a dejar engañar por eso, ¿verdad? Al contrario, nos reímos, lo lanzamos para el chiste. Que alguien se disfrace, ¿verdad? Y lleve discípulos para allá. Por muy exitoso que sea, no vamos a caer en eso. Entonces, ¿de qué clase de advertencia se refiere el versículo 23? Entonces algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. El engaño tendrá éxito en tanto y en cuanto se dan dos factores. Dos factores. El primer factor es un factor teológico intelectual, es decir, ignorancia, analfabetismo, falta de formación, falta de conocimiento de la palabra de Dios. Así de sencillo, falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero también va a haber un factor que, aún teniendo conocimiento de la palabra de Dios, va a haber un factor espiritual, psicoespiritual. Psicoespiritual. El diablo afectará la mente de muchos creyentes, como la está afectando hoy día. Si ustedes van, por ejemplo, a 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, van a ver ustedes cómo Satanás va a influir en la mente, o influye en la mente de los creyentes también. Chicos, no porque nosotros seamos discípulos del Señor Jesús y tengamos la Biblia debajo del brazo, estamos inmunes al engaño. Porque hay miles de maneras de engañar o tretas para engañar, ¿vale? Espero que me estén viendo y escuchando bien, ¿eh? Ok. En 2 Corintios 11, Pablo argumenta algo increíble, increíble. Dice, 2 Corintios 11:1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Gracias, Leslie. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí la iglesia se compara, Pablo compara a la iglesia con una virgen, con una doncella, podríamos decir con una soltera virgen que no ha conocido varón y que está siendo reservada para Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo, de alguna manera, simboliza a la iglesia con una virgen que está siendo cuidada por él, ¿verdad? Pastoreada por él para guardarla para Cristo. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios. Es decir, Pablo, de alguna manera, cela en el sentido de que nos guarda, nos aleja a otro pretendiente que no sea Cristo, ¿verdad? Nos cela con celo de Dios, que eres esa virgen para Él, para Cristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, que es la condición en que tiene que estar la iglesia, pura en el tiempo del fin. Pero temo, y ahora pongan atención, pero temo que como la serpiente, y no te ejemplo que da, Pablo se remite a Génesis, allá a Adán y Eva. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
Y note que da, se refiere a la serpiente antigua que engañó a Adán y Eva. ¿Pero por qué se refiere a ellos? Porque de la misma manera que la serpiente engañó a Eva y a Adán, y por ende a Adán, va a usar la misma estrategia para engañar a los corintios. O estaba utilizando la misma estrategia para engañar a los corintios, y la serpiente antigua usará la misma estrategia que usó con Adán y Eva, que estaba usando con los corintios, la usará hoy día. Por eso que Pablo se remite a la serpiente, así como la serpiente, porque Satanás está usando hoy la misma estrategia que usó con Eva. ¿Cuál es la estrategia que usó con Eva? Impresionó, encantó sus sentidos. La serpiente sedujo a Eva impresionando sus sentidos. Por eso que nosotros no seguimos a Cristo por una imagen, porque es bonito, porque la película, porque tiene los ojos azules, porque es buen mozo, porque no sé qué. No seguimos a Jesús por su imagen física. Nosotros no nos impresionamos ni maravillamos con Jesús porque es bonito o es atractivo físicamente, porque su atractivo, su atracción no dependía de su imagen física. El atractivo de Jesús radicaba en su carácter, en su testimonio personal. Eso es lo que lo hacía hermoso al Señor Jesús. ¿Vale? Y al Señor Jesús le obedecemos, ¿verdad? Lo obedecemos porque lo reconocemos como Dios o el Hijo de Dios, Dios hecho carne, ¿verdad? No por los milagros, no por las sanidades, lo amamos porque Él nos amó, porque Él nos amó y nos perdonó. Por eso le seguimos y por eso le obedecemos. Adán y Eva recibieron la orden de no comer de aquel árbol. Y ya está. No importa si el árbol era bonito, era feo, era de colores, da lo mismo. Tenía buen diseño, llamativo, era fragante, no sé. Sino que la orden, el mandamiento era no comas de ese árbol. Satanás impresionó los sentidos de Eva y el árbol era codiciable a los ojos, era atrayente, invitaba, sugería, ¿vale? Por eso que Pablo dice acá en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Y cuál es la advertencia del Señor Jesús? Mirad que nadie os engañe. ¿Qué más dijo en Mateo 24? Engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Bueno, Adán y Eva eran escogidos y fueron engañados. ¿Y cómo fueron engañados? Por los sentidos, se dejaron llevar por los sentidos, lo que vieron, lo que olieron, lo que palparon, lo que escucharon, lo que sintieron, las sensaciones, las reacciones, cómo me sentí, cómo me provocó, cómo me interpeló. O sea, eso fue más poderoso que la clara orden, así dice Jehová. Y eso nos indica que los hijos de Dios, los escogidos, no pasamos nuestra experiencia cristiana en emociones, reacciones, sentimientos, emociones, impulsos, pasiones, impresiones sensitivas. Nosotros fundamos nuestra experiencia como creyente en un claro así dice Jehová, es decir, por convicciones. No importa que sea bonito, que sea feo, que sea atrayente. No es no, sí es sí. Punto. Lo dice Jehová, lo permite Jehová, amén. Ok, no lo permite Jehová, lo siento mucho, muchas gracias.
Así nos manejamos nosotros, por convicciones. Antes de aceptar una sugerencia, nos remitimos a Jehová. ¿Lo aprueba Jehová? ¿Lo permite Jehová? ¿Agrada a Jehová? ¿Glorifica a Jehová? ¿Exalta a Jehová? Si no, pues yo no cedo. Por más que lo que me estén presentando me agrade, me excite, me emocione. La advertencia del Señor Jesús es: engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Chicos, el diablo sabe que nosotros nos fundamos nuestra experiencia en unas, bueno, por lo menos teóricamente, sabe que nosotros fundamos nuestra experiencia cristiana en una así dice Jehová, no en lo que sentimos. ¿Vale? Pero Satanás, dice Mateo 24, el Señor Jesús advierte que hará prodigios y señales para convencernos, para impresionarnos. Es decir, hará señales y prodigios a tal punto que no se pueden negar. Son prodigios sobrenaturales, reales. Lo que se está profetizando en Mateo 24 no son estafas, que las hay y las ha habido. Como les dije, un loco se puede disfrazar con una túnica, ponerse barba y pelo largo y decir que es Cristo. Eso es una estafa, una ridiculez. Sabemos que eso es una impostura, es algo obvio. Pero cuando se nos presenten hechos reales, indiscutibles, fenómenos reales, sobrenaturales, que no podemos explicar de ninguna manera y que van a estar frente a nuestros ojos, ¿es posible que ángeles caídos puedan aparecerse en distintas partes de la tierra falsificando una supuesta venida de Cristo? ¿Y harán prodigios y señales? ¿Y los demonios adquieran la apariencia humana, muy parecida a la de Cristo? Déjeme decirle que eso está sucediendo. Acuérdense lo que sucedió en Nairobi en 1998. Quienes estuvieron conmigo en las clases de fenómenos religiosos, ¿verdad? Habrán visto los antecedentes que le compartí sobre el famoso Maitreya, que se apareció, era un sujeto. Es un sujeto físicamente real que se apareció, después desapareció. Y todos los medios de comunicación cubrieron eso, que sanó a miles de personas, habló las mismas palabras de Cristo. Y se presentó en una congregación cristiana. Y hasta lograron sacarle algunas fotos, y esas yo las compartí en mis clases de fenómenos religiosos. Han habido ciertas apariciones en privado. Hay personas que se les ha aparecido Cristo en sus piezas, en su casa. Hay personas que han sido sometidas a ciertas posesiones mientras duermen y han sido llevadas, supuestamente han sido llevadas al tercer cielo y han sido llevadas a algunos lugares celestiales y han hablado con Cristo. Sus cuerpos han sido sometidos a visiones y sueños y ellos ya han dicho que han viajado al infierno, que han hablado con Cristo. Hay fenómenos sobrenaturales reales que han sucedido en la historia, como las apariciones marianas. Y son fenómenos reales. Son entes que efectivamente se materializan, se hacen visibles y hablan con la gente. Y la gente los puede tocar. ¿Ah? La gente los puede tocar y puede hablar. Y no solamente los demonios pueden falsificar la apariencia de Cristo o lo que nosotros creemos como fue Cristo, porque ninguno de nosotros sabe cómo fue físicamente Cristo. Satanás sí sabe. Interesante, ¿eh?
Satanás sí sabe cómo era Cristo porque lo conoce. Satanás conoce en persona a Jesús, por lo tanto sí sabe cómo es físicamente, cómo era físicamente en la tierra. Satanás sabe y muchos demonios saben, tienen esa información que nosotros no tenemos. ¿Tiene una ventaja o no tiene ventaja para engañar? ¿Tiene ventaja o no tiene ventaja? Nosotros no sabemos cómo era Jesús físicamente. El diablo sí sabe. Y sin embargo, él podría enviar a uno de sus ángeles poderosos a imitar la apariencia de Cristo y no necesariamente la real, como era, sino lo que nosotros creemos que era Cristo. Lo que el arte y el cine nos ha mostrado cómo era Cristo, bueno, él va a falsificar eso porque eso es lo que nosotros conocemos, lo que se nos hace familiar. O sea, aún sabiendo Satanás cómo era Cristo realmente, físicamente, tampoco lo imitaría porque no, a lo mejor no corresponde a la idea que nosotros tenemos de Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso que los perturbados mentales que se disfrazan de cómo era Cristo lo hacen a la manera que culturalmente creemos que era Cristo. ¿Vale? ¿Qué sucede si ángeles caídos que tienen la capacidad de materializarse y personificarse se aparezcan en distintas partes de la tierra diciendo que son Cristo? Son distintos demonios, pero se aparece uno a la vez en distintas partes de la tierra y dicen que son Cristo y que están visitando el planeta. ¿Qué pasa si gran parte del mundo cristiano no tiene claro cómo es la venida de Cristo? Si nosotros no sabemos bíblicamente cómo va a ser la venida de Cristo, podemos ser engañados. Porque no tenemos claro cómo va a ser la venida de Cristo. Ahora, el diablo ha preparado el terreno para el tiempo del fin. Porque a partir de fines del siglo XIX, el diablo ha infiltrado una falsa escatología, una escatología conspiranoica y paranoica en la iglesia, y a la iglesia en general, protestante y evangélica, le ha distorsionado lo que tiene que ver con los eventos finales, sobre todo con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el terreno está preparado para confundir a la iglesia. Y no me van a decir que no, a mí no me discuta nadie. Son 25 años de circo, de conferencia, de clase, de trabajo misionero, de verdad. La iglesia está confundida respecto a la venida de Cristo. Es grave, es grave, grave. Sigamos leyendo 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y ahora noten lo que dice Pablo, nuestros sentidos por eso que nosotros no basamos nuestra fe en los sentidos, en lo que yo vi, en lo que yo sentí. ¡Ay! Se me pararon los pelos del brazo. ¡Ay! Sentí la presencia. La presencia de Dios no se siente. Se vive. Se vive. Yo no necesito evidencia de la presencia. Eso es un engaño que entró a la iglesia. Yo no tengo que sentir la presencia. Yo creo en la presencia. Yo no creo porque siento. Creo porque Dios lo promete. Yo creo en las promesas de Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo está en mi vida y me guía y me ayuda y me habla y me convence. Yo lo creo.
No necesito un viento recio, no necesito un terremoto, no necesito un fuego que caiga para yo creer que Dios está conmigo. ¿Pero qué introdujo el diablo? Ver para creer. Una falsa fe introdujo en la iglesia. Es decir, yo no creo que la presencia de Dios está en mi vida, sino siento algo. Tengo que sentir algo. Eso no se llama fe. Eso se llama superstición, engaño. ¿Se da cuenta cómo el diablo ha engañado a la iglesia? ¿Qué dice acá, 2 Corintios 11:3? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Extraviado quiere decir corrompidos, pervertidos. Eso quiere decir extraviado, pervertido, perdido. Cuando aquí la expresión dice sentidos, la palabra sentidos está haciendo referencia a la mente. La mente es confundida, es impresionada. Chicos, es tal el poder que tiene Satanás para engañar y confundir que nos va a revolver los pensamientos. Es capaz de hacernos dudar de lo que está escrito. Ahora, la iglesia actualmente, ¿está educada para aferrarse a lo que está escrito? ¿O está educada para creer lo que ve, lo que siente, lo que experimenta? Sean honestos. Seamos honestos. Este tema yo lo trato en mi nuevo libro, Hermenéutica, Crisis Hermenéutica en la Iglesia. Pronto va a salir. Seamos honestos. La iglesia actualmente está educada, está formada para mantenerse firme con un escrito ¿es una iglesia de convicciones bíblicas? ¿O es una iglesia que es fácilmente impresionable por los sentidos, las emociones, las sensaciones y los prodigios? ¿La iglesia está educada en creer el así está escrito o está educada en buscar señales? Seamos honestos. El terreno está listo para que Satanás engañe a la iglesia en el tiempo del fin. Está listo. Por eso que el Señor Jesús advirtió que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero los escogidos, para ser engañados, hay que extraviarlos primero. Hay que cambiarles la religión. Hay que alterarle el cristianismo. Hay que modificar y pervertir el cristianismo para que el terreno esté listo para que Satanás pueda engañar a los escogidos. Porque los engañará. Está profetizado. Los engañará. ¿Vale? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Vale? Y es muy posible, por eso que este servidor está inculcando o de alguna manera está insistiendo en que nuestra experiencia cristiana tiene que estar fundada en un escrito está. Por eso que Pablo, y se acuerdan que en Gálatas 1, creo que lo cité en la clase anterior, cuando Pablo dice, si ni aún nosotros, dice, con todo el prestigio, el cariño, la reputación que tenía Pablo y los demás colaboradores, porque algún hermano podría decir, pero si Pablo lo dijo. Bueno, si a mí Pablo, si Pablo estuviese acá al lado mío, me dijese, oye, el Señor dice esto, yo le creo a Pablo, ¿verdad? Me olvido de la Biblia, ¿verdad? Nos impresionaría. Imagínese usted que Pablo se nos presente en persona y nos diga,
Isaac, Michel, Leslie, es así, así, así. ¡Wow! Nos impresionaríamos porque Pablo, es Pablo, ¿verdad? ¿Cómo nos va a mentir Pablo? El famoso Pablo. Sin embargo, el mismo Pablo dice, ni aún nosotros, porque si ni aún nosotros o un ángel del cielo os predica otro evangelio, sea anatema. O sea, acá no vale el prestigio, la autoridad, la fama, la reputación de piedad o un ser celestial que se aparezca y nos diga algo contrario a la palabra de Dios, sea maldito. Todo tengo que someterlo al escrutinio de la palabra de Dios. Así sea un hermano que dice que tiene una visión, que tiene un sueño, que fue al infierno, que no sé qué cosa, y que el Señor, el hermano está profetizando. Me interesa que profetice y mueva la lengua como la mueva. Si no está conforme a la palabra de Dios, ese hermano está endemoniado. No está inspirado por el Espíritu Santo, es una falsificación de los dones del Espíritu Santo. Pablo dijo y se sorprendió de las congregaciones de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, porque la iglesia de Galacia estaban caminando conforme a la revelación bíblica, conforme al evangelio que fue transmitido por Pablo y sus colaboradores y los demás discípulos. Pero llegaron algunos maestros y comenzaron a confundir la mente, comenzaron a hacerlo, a poner en duda sus convicciones. Chicos, tenemos que desarrollar convicciones claras, firmes. Nosotros nos admiramos de los que morían en la Edad Media, que morían quemados, que estaban dispuestos a ir a la hoguera. Pero esa es gente que estaba convencida de lo que decía la palabra de Dios y no podía retractarse. Pero lo que está profetizando el Señor Jesús ahí en Mateo 24 es que efectivamente el diablo hará todos los esfuerzos sobrenaturales posibles para hacernos dudar de las convicciones. Por eso que engañará, si fuese posible, a los escogidos. Cuando hablamos bíblicamente de los escogidos son personas creyentes que tienen convicciones, que han decidido ser discípulos de Cristo y siguen a Cristo. Sin embargo, van a titubear, como titubearon muchos en la Escritura, los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia para seguir otro evangelio, es decir, otra presentación del evangelio, una explicación distinta de lo que hemos presentado Pablo y los colaboradores. Están siguiendo otra cosa, otro rumbo. Porque sin aún nosotros, dice Pablo, un ángel. ¿Y por qué Pablo menciona al ángel? Ni aún un ángel del cielo. Vamos para allá. En Gálatas. No, que vayan a ver ustedes para dónde lo voy a llevar. Gálatas, porque chicos, la verdadera escatología exegética, la escatología seria, la escatología profesional, se apoya estrictamente en un análisis coherente de la Escritura. Yo que salgo con venir aquí a hablarle de, que el chip, que el 666, que la inteligencia artificial, que apareció un alien atrás de la luna y que, sí, los voy a entretener y voy a alimentar su morbosidad. Pero no hay fundamento bíblico, no hay apoyo bíblico para eso. Son datos, información. Que los Illuminati, que los masones, que las Naciones Unidas. Sí, son datos. Pero lo estoy fortaleciendo la palabra de Dios, lo estoy realmente cultivando escatológicamente. ¿Le estoy generando un pensamiento teológico serio a ustedes? ¿O simplemente estoy excitando su mente? Revelándole los misterios del nuevo orden mundial. ¿Se no edifica eso? Son datos, claro, pero no edifica espiritualmente. Y el profesor lo que tiene que hacer a ustedes es fortalecerlos teológica, hermenéutica, espiritualmente, para estar firmes frente a los engaños del nuevo orden mundial. En Gálatas 1,
dice, versículo 6, Gálatas 1:6, Gálatas 1:6, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Chicos, pongan atención, por favor. Cuando el diablo que es un ángel, es que a mí me gustaría que este YouTube tuviera sonido, porque yo hablo, pero como están todos calladitos, no sé si me están escuchando. El diablo, que es un ángel, cuando quiso hacer caer a Cristo, ¿se acuerdan? Cuando el diablo intentó hacer caer a Cristo, ¿vale? Le citó la Biblia. Escuchando, gracias Leslie. Que así me da la sensación que estoy acompañado, porque no sé si estoy, como la señal está mala, no sé si estoy hablando solo acá. Bien. El diablo, cuando tentó a Cristo, citó la Biblia. Citó la Biblia. Citó la palabra de Dios. Usó la Biblia. Y no se apareció con cuernos, con cara de alien, con cara de monstruo, como lo pintan los dibujos animados y las películas. El diablo se apareció como un ángel de luz, hermoso, atractivo. Y le citó la Biblia. Pero le estaba presentando un evangelio diferente. ¿Ahora se entiende lo que Pablo dice? Estoy maravillado que os hayáis alejado. El diablo quería que Jesús se alejara de su lealtad y fidelidad al Padre. Pero ¿cómo lo hizo? Le presentó un mensaje cristiano, le presentó un mensaje religioso. El diablo le citó la Biblia. Y no se presentó grotesco, se presentó hermoso. Porque tiene la capacidad lumínica, puede presentarse de manera luminosa, hermoso, atrayente. Y se le presentó a Cristo. Y le hizo tener una propuesta. O sea, se presentó en son de paz. Satanás odia al Señor Jesús, pero se le presentó en son de paz, de diálogo. Y le hizo propuestas, tres propuestas le hizo, de hecho. Propuestas y sugerencias, y le citó la Biblia. O sea, le presentó, fue deshonesto hermenéuticamente. Le citó mal la Biblia. ¿Citó la Biblia? Pues la citó mal, para llevarlo hacia otro lugar, para desviarlo, para alejarlo. Por eso que Pablo dice acá, estoy maravillado, Gálatas 1:6, estoy maravillado desde que tan pronto os hayáis alejado, los Gálatas estaban cayendo, pisaron el palito, del que os llamó por la gracia de Cristo, noten ahora, para seguir un evangelio diferente. Los falsos maestros que estaban alejando de las convicciones a los Gálatas no llegaron diciendo que creían en el diablo. Llegaron citando la Biblia. Eran anticristos, falsos maestros, que para engañar usan la Biblia. Pero ¿cuál era el fruto de esa falsa predicación, de ese falso evangelio? Alejarlos. Y dice, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos, y esos algunos son los anticristos, son seres humanos, porque son seres humanos guiados por Satanás, por espíritus de demonio, que están al servicio de Satanás. Aclaremos algo. Satanás es el anticristo. Satanás es el anticristo, es el principal anticristo. Fue el primer opositor
y enemigo y usurpador de Cristo, el primero. Y él fue echado del cielo. Y para llevar a cabo su rebelión, su guerra contra Cristo, actualmente no solamente usa ángeles caídos que están a su servicio, que también son anticristos. Recuerden que anticristo, lo que han estado conmigo en el curso, los anticristos son opositores contra Cristo o en lugar de Cristo. ¿Vale? Así que Satanás, el principal anticristo, usa su ejército de billones de ángeles, que son anticristos, pero también tienen instrumentos o ministros humanos, que también son anticristos. O sea, tenemos a Satanás anticristo, sus ángeles que son anticristos y seres humanos a su servicio, susceptibles de ser usados por él como instrumento, que son anticristos. Y los Gálatas y otros falsos, y los Gálatas y los Corintios y los Tesalonicenses y otras iglesitas más estaban siendo víctimas de falsos maestros. Por eso que Juan dice, en 1 de Juan capítulo 2, dice, así ahora han surgido muchos anticristos, porque andaban muchos maestros polulando, y por eso que eso inspiró en la segunda carta de Juan, inspiró, si alguno viene con otra doctrina, no lo recibáis, ni le digáis bienvenido. Porque andaban visitando las iglesias estos falsos maestros. Y no llegaban diciendo creo en el diablo. No decían soy ateo. No. Profesaban el nombre de Cristo. Profesaban ser cristianos. Pero enseñaban un evangelio hermenéuticamente, es decir, una interpretación diferente. Cuando la hermenéutica esté equivocada o hay ausencia de conocimiento de los principios de interpretación, lo más probable es que lea la Biblia patas para arriba. Si no, acuérdense de letra mata. ¡Ay, la letra mata! Si estudio mucho, leo mucho, mato el espíritu. Esa es una hermenéutica equivocada. O sea, el hermano que anda transmitiendo eso, que anda diciendo eso, tiene un problema de no entiende la palabra. Y no la entiende honestamente, porque así ha sido educado por el ignorante que está dirigiendo la congregación. Pues. El analfabeto que dirige la congregación. Y que generalmente no quiere tampoco ser enseñado. Porque tiene la mentalidad sectaria. Así dice la congregación y así dice porque así dice. No está dispuesto a escuchar otra cosa, a ser aprendido. No tiene la disposición a ser educado, enseñado, a recibir una contribución, a aprender y desaprender. No hay humildad intelectual ni honestidad intelectual. Mentalidad sectaria. Y por eso que en el versículo 7, Gálatas 1:7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos anticristos humanos, instrumentos del gran anticristo, y ojo, que un falso maestro humano, un falso predicador humano, puede ser instrumento de Satanás mismo o de sus ángeles caídos, que son sus ministros, sus agentes, igualmente anticristos, porque todos son parte de la misma familia de opositores a Cristo, humanos o angélicos, ¿vale? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Perturban quiere decir que los inquietan, los provocan. Y quieren pervertir. Pervertir quiere decir también corromper el evangelio de Cristo. Porque son anticristos. Solo que la iglesita de Galacia, por su falta de experiencia, su inmadurez, estaban cayendo. Y Pablo, con más experiencia, maduro en la fe, les dice, ¿qué está pasando, chicos? ¿Cómo tan ingenuos? ¿Cómo tan inocentes? Por eso que él se sorprende en el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Y luego el 8, y acá ya voy entrando a terreno duro acá en la transmisión de Lectio, así que ojalá Dios mediante que el Señor proteja esta transmisión y no se caiga. Versículo 8, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, dice Pablo,
Noten ustedes la honestidad de Pablo. Pablo era Pablo. O sea, a ver, Pablo era un ser humano como usted y como yo, que también estaba caminando en la fe como ustedes y como yo. Pero era Pablo, ¿verdad? Pablo. Claro, ahora uno tiene esa cosa de Pablo, ¿verdad? De mirarlo con mucha admiración porque tenemos todo el relato bíblico de las cosas que pasó Pablo, que no es ni el 1%, que no es no nos llega, no, nosotros no le llegamos ni a los talones la experiencia de Pablo. Entonces, por eso uno tiende a admirarlo. Pero seamos objetivos, era un ser humano, como ustedes y como yo, que aprendió a golpe de persecución, de lágrimas y de sufrimiento, ser leal a Cristo. O sea, ninguno de nosotros ha llegado al nivel de la experiencia o del testimonio que ha tenido Pablo. Estamos claros en eso. Ahora, eso no lo hace más ni menos, ¿verdad? Por favor, guardemos las proporciones. Pero es Pablo, o sea, es alguien que tiene un testimonio increíble, maravilloso. Sin embargo, ni siquiera él puede arrogarse. Pongan atención a lo que estoy diciendo, ¿eh? El que tiene oído entienda. Ni siquiera Pablo puede arrogarse la autoridad de contradecir el evangelio. Pablo, siendo Pablo, se sometía al evangelio. Sin embargo, acá en la tierra tenemos un poder que tiene su trono en Roma. Y él sí se arroga la autoridad de alterar el evangelio. Por eso los reformadores identificaron al Papa y al papado como anticristo. Bueno, una expresión de anticristo. El versículo 8 dice, mas si aún nosotros, y ahora viene lo bueno, o un ángel del cielo os anunciare. ¿Puede un ángel del cielo anunciarnos algo? Pablo cree que sí, porque por algo está advirtiendo. Ni un ángel del cielo os anunciare. Existe la posibilidad que ángeles anuncien. Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de ángeles que anuncian, que enseñan, que transmiten información, que entran en diálogo con nosotros. Hay testimonio bíblico. Y si los ángeles de Dios lo han hecho, también lo pueden hacer los ángeles caídos. Si se pueden aparecer los ángeles de Dios y materializarse y pasar a este plano material y entrar en contacto con nosotros, y no necesariamente luminosamente, como seres humanos pueden aparecerse. Ellos pueden falsificar la apariencia humana y pasan por humanos. Bueno, los ángeles caídos también pueden hacerlo. Pues si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, es decir, una presentación o interpretación diferente, con un sentido distinto al que Pablo, el Señor Jesús y los profetas han presentado, sea maldito, sea anatema. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay un texto que está en Romanos. Vamos a Romanos ahora. En Romanos, Romanos, ¿cuál era? A ver. Parece que es Romanos 8.5. A ver si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Romanos 8.5. Acá está. Romanos 8.5. Romanos 8.5. Vamos a leer acá un poquitito. Dice Michel Bustamante, así dice Jehová, listo, no necesito sentir, profesor, me baso en la sola escritura, exactamente.
Exactamente. Porque si los hijos de Dios se acostumbran a basar su confianza y su fe en Dios porque siento o experimento cosas, estamos en un terreno súper delicado. Súper delicado. Porque justamente Satanás influye en eso, en los sentidos, en las impresiones, en la mente. Satanás lo que busca es hacernos dudar, agrietar, fisurar las convicciones, hacernos dudar de lo que creemos. Eso busca Satanás. Y la manera más eficaz, porque Satanás nos puede presentar una interpretación falsa del Evangelio, pero si nosotros estamos bien fundados en el Evangelio, por ese lado no nos va a pillar. O sea, si Satanás nos dice la letra mata, yo que conozco bien el texto, voy a decir, estás equivocado, pues hombre. Por ahí no te resultó. Es como lo que le pasó al Señor Jesús. Satanás le citó la Biblia, pero el Señor Jesús conocía la Biblia. Se dio cuenta que se la estaba citando mal. Así que por ese lado no va. Pero hay ciertas personas que sí son susceptibles a ser convencidas o hacerlas dudar de sus convicciones porque no están firmemente arraigadas. No están firmemente convencidas, no han creado, desarrollado convicciones firmes, sólidas, maduras en la palabra de Dios, o simplemente no hay verdadera fe y confianza en el escrito, hasta en las promesas de la palabra de Dios, sino que hay personas que necesitan ver, como Tomás, necesitan palpar, necesitan oler, necesitan tocar, necesitan sentir. ¿Ah? Es como los hermanos cuando dicen, dame una señal, Señor, dame una señal. ¿Qué es lo que es eso? Quienes andan con eso están igual que los fariseos. Muéstranos señal y nos basta. ¿Se acuerdan? Los fariseos querían ver señales. Entonces no había que ver señales, había que creer. Había que creer en Jesús. Nada, pues sí, los fariseos, chicos, los fariseos veían señales. Veían la evidencia de la divinidad de Cristo y aún así no creían. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. ¿Vale? Acá tenemos otro comentario. Hoy es lo mismo, está pasando en las congregaciones, por eso, como lo decía hoy, ahí, no se necesitan predicadores. A ver si volvemos otra vez. A ver si me confirman, si se ve ahora. Estamos aquí, sí, perfecto, pero ¿me ven y me escuchan? Tengo pero serios problemas de señal. Se cae el fondo, se cae el audio, se cae todo. Hace días que estoy con... Ahora sí, ya, perfecto, ya, bueno. Se le dije que la señal estaba mala. Y como la señal está mala, se cae el audio, se cae el fondo, se cae la cámara, se cae todo. ¿Vale? Bien. Me van a ver todo el desorden que tengo acá. Ya, ok, bien. Entonces, vamos terminando con esto. Ya, ok. Bien. Chicos, porque vamos a entender la estrategia de Satanás, porque el meollo del asunto es el siguiente. Les dije en la clase anterior que el objeto de Satanás es hacer caer a los escogidos. Pero ¿a qué escogidos va a hacer caer? Va a hacer caer a los escogidos, primero, que no tengan una experiencia con la palabra de Dios, que no conozcan la palabra de Dios, y no solamente un tema intelectual de conocer la palabra de Dios, ¿vale? Y no solamente de no conocer la palabra de Dios, sino de no aceptar la palabra de Dios con fe, creer en la palabra de Dios, creer que es la palabra de Dios, aferrarse a las promesas de Dios, es decir, crear convicciones en la revelación bíblica. Quienes no están en esa experiencia, van a ser engañados. Son hijos de Dios que van a ser engañados. Cuando digo hijos de Dios, no estoy refiriendo, chicos, la denominación hijos de Dios no quiere decir que somos infalibles. Somos hijos de Dios caminando en experiencia, en proceso.
Y lo que quiere hacer Satanás es ponernos tropiezos para caer en ese caminar cristiano como hijos de Dios. ¿Vale? ¿Vale? Yo he escuchado por ahí que dicen, bueno, si seré hijo de Dios, no puede ser hijo del diablo. Sí, sí se puede. Sí se puede. Si soy engañado. Si soy engañado y sigo un rumbo distinto, sigo engañado creyendo que soy hijo de Dios, pero estoy caminando no como un hijo de Dios. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista teológico, si estamos bien cimentados, no solamente con un conocimiento intelectual, sino con una experiencia espiritual en la palabra de Dios, creerla y aceptarla o comerla por la fe, no vamos a ser engañados. Por esa parte no nos va a pillar. Pero si yo estoy mal educado en considerar de igual autoridad la palabra de Dios al sentimiento, a la sensación, al impulso, a la impresión, a los prodigios, a las señales. Es decir, si yo confío, si yo estoy mal educado creyendo que para tener confianza que Dios está conmigo tengo que sentir algo. O sea, si no siento algo, Dios no está conmigo. Ese es un terreno peligroso, ¿vale? Por ese lado, también podemos ser engañados. Repito, engañará si fuese posible a uno de los escogidos, porque el diablo tendrá poder de hacer prodigios y milagros, ¿vale? Pero hay otra manera por la cual también podemos caer. Y es la peor de todas. Es la peor de todas. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5 dice, porque los que son de la carne piensan. ¿Se acuerdan que en 2 Corintios 11 dijimos que Satanás intentará perturbar los sentidos? Sentidos son los pensamientos, la mente. ¿Han escuchado ustedes ese concepto que dice la mente débil? ¿Eres mente débil? Bueno, el mente débil tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no hay una mente fortalecida, una mente con convicciones, una mente con enfoque, con firmeza, sino que se es nuble, fácilmente convencible o confundible. Y el diablo va a apelar a eso, porque los ángeles caídos y Satanás nos están constantemente mirando, conocen nuestra conducta, conocen nuestras debilidades, sabe lo que miramos, sabe lo que nos llama la atención, sabe lo que vemos por la pantalla, sabe lo que estamos deslizando por el teléfono, sabe qué cosas nos atraen, saben qué cosas es nuestra debilidad, ya nos conocen. Y él se va a aferrar como con un garfio, se va a agarrar de esa ventana que tenemos abierta para que él entre. El tema es que cuando nosotros todavía tenemos una fuerte tendencia a sucumbir ante la carne, la debilidad de la carne, cuando digo carne me estoy refiriendo a las pasiones. Chicos, otra vez está fallando la señal, espero que me estén viendo bien. Bien. Satanás sabe eso. Cuando uno todavía tiene pecados conocidos que están en abierta oposición, o sea, tentaciones o gustos o inclinaciones o pasiones que todavía no ha vencido por la fe en Cristo y que nos reservamos para seguir satisfaciéndonos de vez en cuando. Un pequeño desliz, ¿verdad? Satanás lo sabe. Y eso es una ventana abierta para que Él nos habite, para que nos use circunstancialmente.
Y el pecado nace en la mente. El pecado nace en la mente. El pecado es transgresión de la ley, pero yo transgredo o concreto el pecado cuando lo he alimentado o acariciado con anterioridad. Y eso sucede en la mente. Recuerden lo que sucedía con los antediluvianos. Dice Jehová, creo que lo estudiamos esto en la última clase, Isaac. Jehová le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y dice, porque los designios, ¿te acuerdas, Isaac, que leímos varias versiones de la Biblia? Porque los designios o los deseos de su corazón, es decir, de su mente, son constantemente pensar solamente en hacer el mal. Es decir, hay un descontrol, hay una esclavitud, hay un dominio evidente, marcado de la concupiscencia, de la carne, de deseos que no hemos vencido, no hemos abandonado y cobran dominio y nos vencen de vez en cuando. Eso es una ventana abierta para que Satanás nos use. Y estamos hablando de concupiscencias que están vivas y coleando en la cabeza y constantemente nos vencen. Es decir, estamos sometidos, somos esclavos de una o varias concupiscencias. Y constantemente pensamos en la misma y en la misma. Es un mismo pecado que no hemos vencido. ¿Vale? Por eso que Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne quiere decir están sometidos a la carne, es decir, no han vencido. Los que son de la carne piensan, otra vez, los pensamientos. Piensan, porque el pecado nace acá nace el pecado. La guerra espiritual está en vencer, en derrotar los pensamientos contrarios a Dios, los pensamientos rebeldes, los pensamientos insubordinados, los pensamientos que no se someten a la voluntad de Dios. Son los pensamientos del yo, de la carne, que me quiero reservar para darme mis gustos, porque me gusta hacerlo, pensarlo, acariciarlo, y no me deshago de ello, y no quiero deshacerme de ello. Los tengo reservados. Por eso que dice acá, porque los que son de la carne, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué significa los que son del Espíritu? ¿Qué significa eso? Ahí Isaac me está compartiendo el texto, dice, Dios se conmovió en su corazón al ver las maquinaciones, muy interesante, Isaac está compartiendo el texto de Génesis que cité, y está citando otra versión bíblica. Entonces, para que vean ustedes cómo se expresan otras versiones bíblicas, que a veces nos ayudan a comprender más ampliamente lo que quiso expresar el autor. Dios se conmovió en su corazón al ver que las maquinaciones del hombre iban de continuo al mal. Me dolió su corazón. Dios se conmovió en su corazón al ver que los pensamientos, esta es otra versión, al ver que los pensamientos del hombre iban de continuo al mal. Se entristeció su corazón, declara una versión de la Biblia. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Porque dice acá, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué significa los que son del Espíritu? En las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son? Primero, ¿quiénes son del Espíritu? ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Yo siempre les he enseñado a mis alumnos, definan las expresiones, la manera más contundente de entender el texto bíblico. Los que son del Espíritu, quiere decir, primero, los que están del lado los que han escogido someterse o ser susceptibles de obedecer o escuchar la voz del Espíritu. Entiéndase, voz, influencia del Espíritu Santo en la conciencia. ¿Vale? ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu?
¿Mm? No son las cosas del Espíritu. Bueno, el Espíritu nos guía a toda verdad, dice la Escritura. O le llama el Espíritu de verdad. Las cosas del Espíritu son las cosas que están reveladas en la Escritura, la voluntad de Dios. Esas son las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu son la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos insta y nos llama a someternos a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a escoger por Dios. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, hay estas tres maneras de poder caer en las garras de Satanás, que un escogido caiga en las garras de Satanás. Primero, ignorancia bíblica, no solamente intelectual, falta de formación, de entendimiento de la Escritura, sino de una relación de fe con la Escritura. Crear convicciones firmes. Si la Biblia dice que es blanco y un predicador que bota fuego del cielo y llega volando a la congregación dice que es negro, bueno, será muy espectacular lo que él está diciendo y haciendo, pero la Escritura dice que es blanco. Ahora, ¿saben ustedes el odio que provoca cuando las grandes mayorías siguen al que dice que es negro? Y son poquitos los que dicen que son blancos y se mantienen firmes a que es blanco porque la Escritura dice que es blanco. ¿Saben ustedes el odio de los hermanos para con esos? Por eso que Jesús también profetizó, el hermano entregará la muerte al hermano. Entre los hermanos. Y no necesariamente hermanos de sangre. ¿Vale? ¿Vale? Primera manera de engañar entonces. Segunda manera de engañar, ¿verdad? Segunda manera de engañar. ¿Ah? Los sentidos, las sensaciones, las emociones, equiparar a un mismo nivel de autoridad. El escrito está la palabra de Dios y la experiencia. La experiencia. Y no es experiencia de fe, es una experiencia, ¿verdad? Es una experiencia, porque es una experiencia engañosa, porque mis convicciones están basadas en lo que siento, en lo que veo. O sea, no creo, no acepto, sino siento. Cuando yo siento, me siento confirmado, ¿no es cierto? ¿Vale? Y tercero, abrigar deseos de la carne, debilidades de la carne que todavía ejercen dominio en mi ser. También por ahí se puede tomar Satanás para usarnos como sus instrumentos. Ahora, el riesgo de todo esto es que tanto en uno como el segundo y el tercer caso podemos ser usados por Satanás, engañados por él y seguir creyendo que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Es el peor engaño, que es la situación en la que está la Odisea, la iglesia de la Odisea de Apocalipsis capítulo 3. El laodicense cree que es miembro de iglesia, cree que es hijo de Dios, cree que es discípulo de Cristo, porque habla en el nombre de Cristo, predica en el nombre de Cristo, hace milagros en el nombre de Cristo, pero está autoengañado. Y puede estar autoengañado por estas tres situaciones que acabo de describir. ¿Vale? Me dice Wilber, profesor, no entendí, me dice, lo que del color que dijiste. Bueno, lo explico de nuevo. En el primer caso se nos puede engañar de la siguiente manera. No, pero qué bueno repetir, si la repetición es la base del aprendizaje, ¿vale? Vamos anclando mucho más la información. Cuando se repite y se repasa varias veces. En el primer caso, en el cual Satanás nos puede engañar, es cuando estamos en un estado de analfabetismo teológico, ignorancia, falta de formación, falta de conocimiento, falta de entendimiento, de comprensión de la palabra de Dios. Pero no solamente una comprensión o conocimiento intelectual, digamos, teórica, de conocer el texto, las palabras. No solamente eso, sino que simplemente no ejercemos fe en la palabra. Es decir, tenemos una relación con la palabra,
Aceptamos y estudiamos y comprendemos la palabra como la palabra de Dios, no como un simple libro. Es decir, cuando la Escritura me habla de algo, lo creo de todo corazón como la voz de Dios, la palabra de Dios en mi vida, ¿vale? A eso me refiero. La falta de ese conocimiento nos hace susceptibles de creer un evangelio diferente, por no estar bien cimentado y no haber desarrollado convicciones claras. Las convicciones se desarrollan no solamente por conocer el texto, sino que abrazarlo por la fe. Y vivir aferrado a esas promesas bíblicas, eso madura convicciones. Puede caerse el cielo, pueden caerse las nubes, pueden caerse las estrellas, y yo me mantengo firme porque creo de todo corazón las promesas que he leído y aprendido y he comprendido de la palabra de Dios. Quien no está en esa experiencia es susceptible de que se nos presente, de creer un evangelio diferente y al fin y al cabo alejarnos. Y creer que seguimos siendo cristianos, pero estamos siguiendo un evangelio diferente. Vivimos autoengañados. Segundo caso, considerar, espero que Wilber esté tomando atención, pues. Segundo caso, considerar en el caminar cristiano, nuestra experiencia cristiana, considerar la Sagrada Escritura al mismo nivel, bueno, como autoridad, pero considerar la experiencia como autoridad también. Y no solamente la experiencia, puede ser la tradición, la costumbre, formas religiosas, hábitos religiosos, considerarlos al mismo nivel que la Sagrada Escritura. Eso es imposible, eso no puede ser. La Escritura está por sobre toda experiencia religiosa, toda costumbre, toda tradición, todo hábito religioso, toda forma litúrgica. Y ese es el problema que tiene el catolicismo romano, porque ellos consideran como autoridad la palabra de Dios, la tradición y el magisterio. Tienen tres autoridades y que no hay compatibilidad entre las tres, porque hay tradiciones que contradicen la Escritura. Pero como ellos la consideran al mismo nivel, entonces se produce una confusión. Por eso que la apocalíptica bíblica apunta al romanismo, al papismo como Babilonia, confusión. Nosotros no. Nosotros tenemos como norma suprema de autoridad en materia religiosa para poder evaluar, discriminar, para poder discernir toda experiencia religiosa, la palabra de Dios. Esa es nuestra máxima autoridad. Entonces, toda experiencia, sensación, emoción, prodigio, milagro, hecho extraordinario, todo tiene que ser sometido a la palabra de Dios. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Quienes tienen el problema que la experiencia también es importante, igual que la escritura, son susceptibles de ser engañados con prodigios y señales. ¿Por qué? Porque por más que la escritura diga que es blanco, si la experiencia dice que es negro, yo voy a entrar en contradicción. Lo mismo sucede en el primer caso. Si la escritura me está enseñando que es blanco y aparece un predicador Dragon Ball y dice que es negro, bueno, ¿quién es autoridad para mí? ¿El predicador Dragon Ball o la palabra de Dios que dice que es blanco? Aunque todo el mundo quede impresionado con el predicador Dragon Ball, yo me quedo con la palabra de Dios porque eso es lo que ha regido mi norma religiosa, ¿vale? ¿Vale? Y luego tenemos una tercera opción y tiene que ver con todavía ser esclavo del pecado, todavía tener la mente carnal, es decir, profeso ser cristiano, pero mi mente está constantemente sometida a algún pecadillo, alguna debilidad que no he vencido. Esa es una ventana abierta para ser usado por el enemigo de Dios. ¿Ya? ¿Qué dice acá Isaac? Aunque un predicador haga que lluevan milagros todos los días, si no cree que Jesucristo vino en carne, hay que gritarle anatema. Claro, tú citas el caso de que no crea que Jesucristo ha venido en carne,
Pero eso es un ejemplo que da Juan. Puede ser cualquier doctrina, cualquier afirmación, cualquier declaración que no esté conforme a la revelación general. General quiere decir al resto de la escritura, de Génesis a Apocalipsis. ¿Vale? Lo que pasa es que actualmente el estilo de predicación actual es que se basa en la Biblia, citan textos bíblicos, pero el discurso te lleva para otro lado. Ese es el tema. Entonces, da la impresión que el mensaje es bíblico, porque parten citando la Biblia, después el predicador se va para otro lado y comienza a hablar y al final se va y no se queda en la escritura, no te enseña la escritura, no basa su discurso en la Sagrada Escritura, sino que al fin y al cabo se va para otro lado, pero da la sensación que es bíblico, porque citó la Biblia. No todo mensaje que cita la Biblia es bíblico. Hay que probarlo con la misma Biblia. Por eso que no basta un texto bíblico, son muchos textos bíblicos y que el mensaje sea coherente, ¿verdad? En armonía con la palabra de Dios. Termino con esto entonces, mencionando algunos textos. En 2 de Corintios 11, 14, volvemos a 2 de Corintios, por favor. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11. ¿Te acuerdan que habíamos visto que el apóstol Pablo advierte respecto a que el diablo puede influir en nuestra mente, en nuestros sentidos, es decir, en nuestros pensamientos, puede influir en nuestra inteligencia, en la mente. Satanás puede influir en la mente de las personas y va a influir cuando se dan las tres presuposiciones que acabo de describir. Analfabetismo teológico, considerar como autoridad la experiencia sobrenatural y arraigo del pecado en la vida, predominio del pecado en la vida. ¿Vale? 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 Ok. De esa manera el diablo puede influenciar en nuestra mente. Entonces, leído ya 2 Corintios 11:3, termino esta transmisión enunciando unos textos bíblicos que vamos a ver el próximo lectio. El próximo lectio vamos a tocar el siguiente texto que también está en 2 Corintios. Porque los corintios estaban pasando por un momento bastante complicado. ¿Ah? Versículo 13. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. ¿Quiénes eran los falsos apóstoles? ¿Habían falsos apóstoles? Bueno, si habían falsos apóstoles, habían verdaderos apóstoles. ¿Vale? Porque estos son falsos apóstoles y también se les llama obreros fraudulentos. ¿Qué es fraudulento? Fraudulento viene de fraude. ¿Qué es el fraude? ¿Qué es un fraude? Porque estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. ¿De qué advirtió Cristo? Falsos Cristos, falsos profetas. ¿Qué advirtió Juan? Falsos Cristos, falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Y ahora dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Otra estrategia del diablo para hacer caer, si fuese posible, a los escogidos. Se dan cuenta que el objeto del diablo es hacer caer a los escogidos. Al mundo ya lo tiene en el bolsillo. El objeto es hacer caer a los escogidos. Y para eso va a usar las tres presuposiciones que acabo de explicar. Por eso que tenemos que tapar todas las áreas, no tener ningún flanco vulnerable. No podemos ser ignorantes bíblicamente. No podemos estar carentes de convicciones. Tenemos que tener claro cuál es nuestra autoridad.
tenemos que tener claro que Satanás puede falsificar los dones del Espíritu, puede hacer falsos milagros, tiene poder para aparecerse de manera milagrosa e impresionar los sentidos. Y tercero, abandonar el pecado, luchar contra el pecado en el nombre de Jesús y vencerlo, porque si no lo hacemos, nos hacemos susceptibles de ser usados por Él como instrumento. Y corremos el riesgo de convertirnos en un falso apóstol, en un obrero fraudulento, y que al fin y al cabo seamos falsos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El diablo va a intentar hacer engañar a los escogidos con otros escogidos que pueda tomar como apóstoles de Cristo. Chicos, el diablo va a engañar de dos maneras a los escogidos. Bueno, ya expliqué las tres presuposiciones, pero respecto a los instrumentos que va a usar dos clases de instrumentos. El primer instrumento que va a usar, que puede usar, va a ser otros creyentes que pueda poner bajo su control. Falsos apóstoles, que va a convertir en falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿vale? Falsos apóstoles de Cristo, ¿vale? Segundo, bueno, dije dos, pero en realidad son tres. Ángeles caídos. Y tercero, él mismo, Satanás. Él mismo. Como creo que él va a manifestarse ante la segunda venida de Cristo. ¿Vale? ¿Vale? Versículo 14, 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo, noten, con esto voy a cerrar, porque la próxima clase, la tercera sesión, voy a ir directo a estudiar Segundas Tesalonicenses, el hijo de perdición, y voy a ir a la quinta trompeta del Apocalipsis. Próxima clase. Pero voy a dejar aquí la pregunta. 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, dice el apóstol Pablo, porque el mismo Satanás, ¿qué quiere decir esto? Cuando Pablo dice el mismo Satanás, o sea, con tal de hacer caer a los escogidos, él mismo va a liderar un engaño. Él mismo va a liderar un engaño. Si es necesario, él mismo, y si sus ángeles caídos no logran hacer caer a los escogidos, él mismo va a tomar las riendas del engaño. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él tiene la capacidad de aparecerse, y lo ha hecho, con Cristo lo hizo, de aparecerse como ángel luminoso. Vamos a descubrir en la próxima clase que Satanás va a intentar falsificar la venida de Cristo, apareciéndose literalmente en varias partes de la tierra, simulando la venida de Cristo. Él mismo se disfrazará como ángel de luz. Y no se aparecerá solo, porque intentará imitar la segunda venida. Ahora, para eso tenemos que aprender cómo va a ser la segunda venida, porque el diablo intentará copiarla. Según la Escritura, el Señor Jesús vendrá acompañado de sus millares y millares de ángeles. Satanás hará lo mismo. También se hará acompañar de millares y millares de ángeles caídos luminosos.
y el mundo entero caerá a sus pies. Y no estoy diciendo una novedad, porque leímos en Apocalipsis que el mundo entero es engañado por él. La iglesia cristiana, en su mayoría, caerá con Satanás. Porque la iglesia cristiana está confundida, no tiene claro cómo será la venida de Cristo. Por lo tanto, está el terreno sembrado para engañarla. Porque el diablo ha preparado a la iglesia en estos 3 presupuestos que acabo de explicar. La iglesia está cumpliendo los 3 presupuestos que acabo de explicar. Por lo tanto, está lista para aceptarlo como Cristo. La iglesia va a caer redondita. Pero la Escritura también habla de un grupo especial, de un remanente, de una porción minoritaria de la iglesia que sí está clarita cómo es la venida de Cristo y sabe cómo el diablo va a actuar y cómo actúa y no va a ser engañada. ¿Vale? Bien. Leo los comentarios entonces acá. Tenemos a Isaac que nos dice, son como por ejemplo la predicación de algunos pentecostales antiguos que leían un texto bíblico de Apocalipsis y hablaban después del testimonio de los zapatos rotos. Ahora, ahí me pillaste. No sé a qué te referirás con los zapatos rotos. Después dice, Isaac dice acá, porque antes se le prohibía estudiar para que no se turben y los mate la letra. Ah, sí, claro. Sí. Bueno, chicos, no sé si me escuchan. Se cayó otra vez. Sí, se cayó otra vez. La cámara se cayó, pero ustedes me escuchan, ¿verdad? Por favor, avísenme si me escuchan. Avísenme si me escuchan, porque se cayó la... Se cayó. Definitivamente parece que se cayó, no me escuchan. Bueno, se escucha. Ok, ya, pero la cámara se cayó la cámara. ¿Vale? Bien, me despido, chicos. Bueno, ha sido una transmisión bastante accidentada. Está complicado mi señal, lamentablemente. Pero, de todas maneras, basta con que me escuchen, ¿vale? Gracias por conectarse, gracias por acompañarme. Estaré avisando el próximo lectio para que continuemos ya definitivamente y ya cerrando este tema. Quiero entrar ya de lleno a lo que sería la falsificación de la segunda venida de Cristo por parte de Satanás. Vamos a analizar los textos segunda Tesalonicenses, vamos a ir a Apocalipsis, vamos a ver otros más, quizás nos vamos a ir a Mateo, nos vamos a ir a Salmos incluso, ¿vale? Así que ahí les dejo el afiche para que vean los libros que están disponibles. Ya expliqué de qué trata cada uno. Gracias por su conexión. Los dejo y disculpen por los problemas con la señal, pero estos días tenemos una señal bien malita. Y bueno, gracias, un abrazo y acuérdense, los que estén interesados en mis libros, por favor, contactarse al privado y con mucho gusto les puedo indicar cómo adquirirlos. Que Dios les bendiga. Saludos a Wilber, a Isaac, a Teresa, ¿quién más tenemos por acá? Nico, tenemos a Leslie. Bueno, me despido, chicos. Que tengan muy buenas noches y que Dios les bendiga. Luz en la sombra, brilla en verdad a la gloria de Dios. Desde chico